Y uno podría decir que quizás es una parashá bisagra. Recién empezamos, pero es una parashá bisagra. Es una parashá bisagra porque vamos a ver y vamos a entender que hay una evolución en el proceso del relato que me están llevando adelante. Hay una evolución. Siempre decimos que no tiene que ver con lo histórico, obviamente, que no tiene que ver con lo cronológico, sino que tiene que ver con el mensaje, justamente, la esencia de lo que nos quiere enseñar y que aprendamos la Torá. Por lo tanto, nosotros vemos a un personaje como es Adán, gozando de todas las bondades que tiene el Gan Eden. Vemos a la creación del mundo, bella como es. Y después vemos un par de cosas que sucedieron por ahí que ya no son tan lindas. La primera parashá, de hecho, comienza con la belleza y termina con la Torre de Babel. La segunda parashá comienza con alguito de un poco de esperanza para el lado B, el proyecto 2, el que tiene Kadosh Baruj Hu, y también termina. En realidad la primera terminó con Caín y Abel y el fratricidio. Esta termina con la Torre de Babel, al revés me equivoqué. Noaj termina con la Torre de Babel. Pero hay los últimos versículos ya nos dan indicio, los últimos versículos de la parashá anterior nos dan indicio de la aparición de Abraham. Y de eso se va a tratar esta parashá, de la aparición de Abraham. Abraham va a aparecer acá teniendo, ¿cuántos años? Bueno, agarren la Torá y lean, chicos. Agarren, o sea, como decimos siempre, no tiene 86. Se los hago fácil, tiene 75 años. ¿Se puede iniciar un proyecto de vida a los 75 años? Obvio. No me engancho. Son como los nuevos 30. Claro. Esperen. Son la generación. No me quiero enganchar y esto lo vimos 350 veces, y los que estudian conmigo lo escucharon también, no nos enganchemos en los números, ¿sí? Enganchémonos justamente en los proyectos. Podés vivir 400 y no haber hecho nada. Podés vivir 75 y haber hecho un montón, pero que venga otro montón para hacerse y por hacerse. Por lo tanto, es lo que decidamos y lo que elijamos. A veces es en el tiempo que nos llega. Y no siempre llega en el tiempo que suponemos que queremos, sino que va a llegar en el tiempo que supone, que cree y que sabe que necesitamos que llegue. Son dos procesos totalmente distintos. Quiero ir entonces a esta aparición de Abraham, pero antes de hablar de la aparición de Abraham, es importante que reconozcamos algo de la parashá pasada. Porque Noaj y Abraham no dejan de ser dos personajes que tenemos que comparar, porque prácticamente nos obliga el texto a compararlos, porque uno viene a través del otro, y nos hablan de sus historias, pero aparecen en una forma muy, muy diferente. Parashat Noaj nos va a recalcar y nos va a hablar específicamente de una gran presentación que tiene Noaj. Chicos, vimos la semana pasada. Noaj, el hombre tzadik, el justo, el perfecto, el que andaba, el elegido, el que andaba en el camino de Adonai. Noaj es el hombre para construir este arca.
y la nueva humanidad, obviamente. Un proyecto de nueva humanidad que ahora lo vamos a ver. Y el proyecto de la nueva humanidad, obviamente, Noah va con su familia y todos conocemos, y la semana pasada estudiamos en profundidad esto. Ingresamos a Parashat Lech Lecha. Me van a traer un personaje como es Abraham. ¿Y cómo comienza? Vayomer Adonai el Abraham. Dijo Adonai a Abraham, vete de tu país, de tu lugar. ¿Y el currículum? ¿Dónde está la presentación de Abraham? Nada. La parasha anterior, ahí, como acaba de decir Grace, es verdad, yo acabo de decir incluso que lo... Pero detalles técnicos. Abraham era hijo de, hermano de, se le murió un hermano, tiene un sobrino, está casado con su cuñada, es Join. Ahora, ¿es justo? ¿Es íntegro? ¿Es el elegido? Bueno, estas son las preguntas que uno enseguida dice, ¿qué pasó con mi Abrahamcito? ¿Qué tiene? Un tipo, parece que fuese un tipo común. Parece que fuese un tipo común. Entonces, algo que vamos a comenzar a rescatar de acá y a visualizar en este proyecto de evolución que les dije, ¿sí? Que va a tener el texto de la Torá desde la creación hasta acá, y por eso dije que es una parashá bisagra, es que hasta acá nosotros podíamos hablar de algo que podemos traducir. En hebreo diríamos un prat y un klal, y así lo habla mucho el mundo hasídico. Prat y klal significa una individualidad, una particularidad, algo puntual, y el klal es algo general, es algo abarcativo, es algo mucho más importante. Entonces nosotros en esta evolución vamos a encontrar que Noah, obviamente, es un individuo que por sus características personales, por su forma de actuar, por no haberse dejado corromper quizás por el alrededor, por no haberse dejado influir, porque no cayó en todas las perversiones que cayó su generación, zafa, y ahí empieza una nueva humanidad. A esa nueva humanidad la vamos a llamar Bnei Noah, los hijos de Noah, ¿sí? Muy conocido este nombre, ahora lo voy a desarrollar un poquito. Pero el tema de Noah para estudiar o para aprender, es Noah, y Noah como particular, como hombre, como ser humano, en las características. Cuando vamos a hablar de Abraham, no nos va a importar en principio las características individuales. En Abraham hay un proyecto que comienza diciendo que va a ser nacional. Que el proyecto no es solo con él, el proyecto es con su descendencia. El proyecto no fue solo con él, el proyecto es con nosotros. El proyecto lo trasciende al personaje. Entonces, no nos detalla y no nos comienza hablando específicamente, quizá por eso, de cuáles son sus cualidades personales. Porque Bnei Noah, que aprendemos que tiene que ver con el comportamiento, y por eso fue elegido como un hombre íntegro, ¿no? Tenemos que ser todos. Buena persona, tenemos que ser todos. Saber comportarnos justamente todos. Entonces, hay algo en esta evolución que tiene que marcar la diferencia con Abraham. ¿Era tzadik Abraham? Obvio. Lo vamos a desarrollar después. Era un personaje que caminaba de acuerdo, siguiendo las palabras de lo que veníamos diciendo de Noah, ¿no? Que caminaba de acuerdo a los principios
de Adonai y, obvio, de hecho, descubre y el Midrash nos cuenta una cantidad de sucesos que vive que le hacen entender que hay algo por sobre toda esa idolatría que está alrededor de él, incluso desde su casa, que, chicos, no funciona. No funciona, ¿sí? Y ahí es donde aquí aparece específicamente el gran llamado. La diferencia entonces no es específicamente la personalidad de cada uno, sino que la diferencia va a ser la función que va a tener cada uno de aprendizaje para nosotros. En Noaj, y yo recién dije, se desarrolla toda la humanidad, como decíamos recién, y todo lo que se va a llamar Bnei Noaj. Ustedes saben que Bnei Noaj, llamamos, exacto, los Noajidas, llamamos a todos aquellos pueblos que no pertenecen al pueblo de Israel. Todos los pueblos de la humanidad son Bnei Noaj. Todos los seres humanos en este mundo debemos cumplir con determinados preceptos. ¿Cuáles son esos preceptos? Los 7 preceptos de Noaj. Y eso viene de acá. ¿Y cuáles son esos preceptos? Bueno, para quienes no los conocen, no les va a ser muy difícil pensar cuáles pueden ser los 7 preceptos para ser una buena persona, digamos, ¿no? Los podemos deducir entre todos. No asesinar, no robar, no maldecir el nombre de la divinidad, no comerse un animal vivo porque te querés alimentar, dale algún tipo de santidad al animal, no le cortes la pata para comértelo mientras está vivo. Todos tenemos que tener algún espacio y algún tiempo donde la justicia sea justa. Por lo tanto, los tribunales de justicia deben ser erigidos, ¿sí? A partir de Bnei Noaj, deben ser erigidos. Y me queda dos. ¿Me quedan dos? Me quedan dos. Me queda no adulterio y me queda no mentir. Complicado. Mentir. Está bueno ser buena persona, ¿no? Está buenísimo. No les digo después si somos parte del pueblo de Israel, todo lo que tenemos que hacer. Pero con Sheva Bnei Noaj ya tenemos un montón. Yo tampoco, vivo estudiando. No. Bnei Noaj son. Bnei Noaj son los hijos de Noaj y la humanidad que pasan a desarrollarse en la historia, en nuestros propios textos, como todo pueblo, toda nación que no pertenezca a Israel. Todo ese mundo tiene que cumplir 7 mitzvot como mínimo. Los que no pertenecen te van a tocar 613 después. 7 mitzvot contra 613 que van a venir después. Proceso de evolución. ¿Qué lo ven? Obviamente, a ver, está el adulterio de... Mira, se ve que me agarró ahí. Está el no mentir, el no robar, corte justa, o sea, nos incluye... Es antes de Abraham, incluso. Estoy en esto, que es antes de Abraham, antes de que aparezca el personaje que nos va a llevar en esta evolución a qué. Y lo digo rápido y después lo desarrollo un cachito, pero digo que nos va a llevar en esta evolución a que Abraham, así como Noaj, vimos la semana pasada, que a un hijo bendice, que a otro hijo maldice, y que hay un hijo que queda medio parve, vamos a decir, en su evolución,
Noaj del año que viene lo estudiamos, pero queda medio parve en el camino, con Abraham va a suceder algo parecido. Va a tener en principio 2 hijos, Ismael, va a tener, que lo vimos, que nació acá, va a tener otro hijo que acá no nace, pero que ya está la profecía y ya se sabe. Y le aclara, estoy espoleando todo el final, y le aclara ahí que de ese hijo va a seguir este proceso de pacto. ¿Me siguen? De Yitzhak, se lo aclara, ahora lo vamos a encontrar y lo vamos a leer. Y posteriormente de Yitzhak vamos a tener a Esaú y a Jacob, que todos conocemos y vamos a estudiar cuando lleguemos nuevamente. Y de Jacob va a llegar Israel. O sea, fíjate la evolución. Esto es lo que quiero marcar. Entonces, a Ismael no lo maldice. No, estaba hablando de los hijos de Noah. No lo maldice, solamente lo echa al desierto con una cantimplora. No me hagan entrar en pequeños porque si no, como dirían, no llegamos. Ustedes tienen tiempo, pero no lo maldice. Justamente, incluso Abraham le dice, pero tengo un hijo, digamos, ¿no? Y recibe una bendición en el cual también va a ser un pueblo de descendencia y va a tener grandes reyes y demás. Acá. Yo me quedé pensando en esto de la diferencia entre Abraham y Noah, ¿no? Como a Noah me quedo pensando si no aparece una figura donde se empiezan a marcar leyes para este mundo, para esta tierra. Y es como, viste cuando dice fue un tzadik para su tiempo y como que fue un tzadik para acá. Pero hay como un paso más trascendente en Abraham donde no aparece la personalidad de él. Y es lo que acabo de decir. Sí, lo que acabo de desarrollar. No, justamente eso, no. Dale, no. Abraham es como que no aparece él porque va a trascender el proyecto. Porque es importante que trascienda el proyecto. Nosotros estamos acostumbrados. Esta para allá es una grieta y es una bisagra, como dije, para un aprendizaje, y algunos hasidim van a decir que en esta para allá está toda la vida de nuestro pueblo, en esta para allá, toda la vida de nuestro pueblo como la de nosotros individualmente. Es la unión entre lo particular y lo general, aprendiendo que siempre lo general es aquello que nos hace trascender, que no va a poder realizarse si uno no empieza con lo particular, ¿se entiende? Pero cuando tengo un proyecto que es más grande que yo mismo, que decir, aunque no esté, el proyecto sigue. No va a estar Abraham, pero su descendencia va a estar. El proyecto es lo importante y no las personas. Y estamos acostumbrados y vivimos en un tiempo y en un momento donde son las personas el centro, donde los personajes se comen la historia. Y lo vemos todos los días, ¿no? No quiero entrar en... Miro para allá y digo, no voy a... Pero donde los personajes se comen todas las historias. Y los proyectos tienen que trascender la historia. Por eso digo que Abraham es justamente el proyecto de evolución en sí mismo. Abraham es un padre elevado. Viene a ser padre, viene a entregar, viene a dar desde otro lugar, que no es única y exclusivamente el dar vida, como hizo Noah. Hay otras cosas para aprender de lo suyo, de su tiempo, de su momento. Incluso, voy y vengo, pero se hace la lectura de la parashá. Después de los primeros 6 versículos en los cuales le dice, incluso lo tiene, digamos,
Ay, no importa. Pero digo, después de los 5, iba a decir algo, lo voy a decir después, pero después de los 5 versículos en los cuales lo engrandece y le dice qué es lo que va a hacer, cae. Automáticamente cae y termina en Egipto. Automáticamente vive la posibilidad, la situación extrema de que casi violen a su esposa. Automáticamente tiene que luchar contra grandes reyes. Si vamos a decir todo esto, ¿dónde está lo grande y la braja que recibe? La braja que recibe cuando a las 3 palabras que es el gran genio y el elegido, se me fue para Egipto. Va a ir para allá, va a tener la tierra y se me va para Egipto. Pero, ¿vamos hasta acá? Sí. Iba a decir, creo que lo más importante es que tenía ni idea Abraham de que iba a ser un proyecto de vida. Que arranca sin saber dónde iba. Yo creo que sí tenía idea. Yo creo que sí tenía idea. Tiene un problema. Yo creo, y ahí está el aprendizaje. Vos tenés un proyecto y sabes a dónde querés. Tenés que aprender a verlo y tenés que encontrarlo. Bueno, pero se despertó un día y escuchó un lesleja. Arrancó, claro, arrancó. Se despertó un día y escuchó un lesleja. ¿Cómo? ¿Cuál va a ser? Igual todavía no estamos hablando de cuál es la grandiosidad del proyecto, hablamos de una nación que va a tener una tierra, porque reitero, esta para allá tiene los 2 pactos más importantes. Brit Bein Abetarim, el pacto entre las partes, que es el pacto en el cual se promete la tierra, y la tierra va a ser la tierra de nuestro pueblo, o sea, del pueblo de Abraham y de su descendencia. Y Dios promete y hace el pacto con Abraham a través del Brit Milá, de convertirse en su Dios y que ellos se conviertan en su pueblo. Los 2 pactos centrales que tenemos. Y a partir de esto, podemos decir que Abraham tiene una, por eso digo, no importa la función, sino, ¿sí? 2, y sigo, acá y allá. Sí. El desarrollo, el decidir caminar. El Aretz Asher Areka, la tierra que te voy a mostrar, y no sabe a dónde va a ir. Eso genera lo que nosotros llamamos emuná, es la fe. Es esa sensación de conexión, de confianza, de bitajón, que me genera el saber que en algún momento me tengo que mover y tengo que ir. Y que donde voy es lo que tengo que hacer. Misión, función. Cuando se va a Egipto, es que es parte de los proyectos de nuestra vida, que tenemos, Braja, tenemos proyectos y de repente nos encontramos con un Mitzrayim, que como tantas veces decimos, podemos decir que es Egipto, físicamente sí, geográficamente sí, pero Egipto tiene que ver con nuestras limitaciones. Egipto tiene que ver con nuestros obstáculos, Egipto tiene que ver con nuestras caídas, Egipto tiene que ver con cómo salir de los desafíos que te imponen. Y los desafíos que te imponen no siempre son los desafíos que querés que te impongan. Los desafíos que aparecen no siempre son los que te gustaría que te toquen, sino que me gustaría que la vida sea rosa. Y son los necesarios para crecer. Son los necesarios en los cuales en tiempo y momento nos duelen.
Sufrimos, nos cuesta, pero llegamos. Dale. En esos 5 primeros versículos, primero viene todo este anuncio de bendición y después es la habilidad para empezar el camino. O sea, la brajá y la yerida, la brajá y la yerida, la brajá y la yerida, por eso dije, en esta para allá aparece un sube y baja, es una montaña rusa, va, viene, va, viene, va, viene. Ayer lo decía Abri, salí y contá las estrellas, así va a ser tu descendencia. Sí, pero no tengo ningún hijo, ¿qué onda? O sea, contá la pelea con su sobrino, en el medio del texto, sobrino que aparece en los primeros versículos diciendo, ay, qué lindo, me voy con mi tío. Me voy con mi tío, con la tía y salgo con todos los petates, nos vamos de viaje, nos vamos de vacaciones con el tío. ¿Alguien le cree eso a Lot? Porque Lot sabía que tenía 75 años el tío. Y sabía que el tío tenía con qué mantener una larga vida y sabía que no tenía ningún hijo. ¡Qué lindo irme con el tío! Bueno, obviamente que buscaba la herencia. Obviamente no. Es una lectura, no lo vamos a poner, ¿ven? ¿Sí? Son todas... Es una lectura. Son todas interpretaciones como la Torah misma. Algunos se podían quedar, algunos se quedaron. Vuelvo o sigo, no sé dónde estoy, chicos. Pero quiero recalcar esto, el proyecto de Abraham es un proyecto nacional. Si fuese única y exclusivamente un proyecto individual, en el momento en el cual Abraham mete la pata en algunas situaciones, se podría caer el proyecto. Sin embargo, el proyecto no se cae. El proyecto se sostiene porque el proyecto va más allá de su persona y está especificado que es con su descendencia. Y esto sucede, en el resto de la Torah vuelve a suceder. Cuando el pueblo de Israel hace el becerro de oro y cuando, obviamente, Moshe rompe las tablas y Dios se enoja tremendamente y dice, a este pueblo lo voy a borrar de la faz de la tierra. ¿Qué le dice Moshe? Borrame de tu libro borrame de tu libro, si es que eso es lo que vas a hacer, pero, perdóname, le dice, vos tenés amnesia, porque el proyecto que hiciste con Abraham era de descendencia con su descendencia. Por lo tanto, ¿cómo los vas a...? Hay algo que no está fallando. Incluso, y lo vemos, por eso digo, es la parashá que repite nuestra historia. Si hay generaciones que son transgresoras, o hay generaciones que son impías, o hay generaciones que son perversas, no se termina nuestra historia. Está el resurgimiento de la transformación de nuestra historia. Porque va más allá de lo que los individuos podamos hacer. Por eso digo, y lo mismo, sucede exactamente lo mismo. Entonces, acá vemos el comienzo justamente de de nuestro pueblo, ¿sí? De nuestra nación, con todo lo que eso implica, incluyéndonos dentro de los otros pueblos, pero sabiendo que el foco del zoom, ¿sí?, se va haciendo cada vez más finito, que se va refinando el mensaje que la Torah nos quiere dar. Y entonces, vayamos a los primeros versículos para desarrollar algunos temitas o algunas palabritas que todos conocemos y que seguramente lo podremos hacer juntos, pero le dice, vete de tu país, de tu lugar natal, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré,
y te haré un pueblo grande, que es lo que acabamos de mencionar, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, sé bendición, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y serán bendecidas por tu causa toda la familia de la tierra. Y dice, Vayelej Abraham, ¿sí? Se encaminó Abraham hacia el lugar y partió con Lot. Ahora, vete de tu país, vete del lugar natal, vete de la casa de tu padre, vete a la tierra que te mostraré. Chicos, si ustedes preparan un viaje, ¿por dónde empiezan? No. Ustedes tienen que salir. Nos preparamos todos. Tenemos supuestamente, nos regalaron, no sabemos a dónde, pero nos regalan un pasaje. Y nos dicen, pues te vas de viaje. Yo te voy a decir a dónde cuando llegues a Ezeiza. Genial, bien. ¿Cómo empieza la preparación? Valijas, pasaporte, ok. Verano, invierno, ya metieron todo. ¿De dónde salgo primero? De casa. ¿A dónde voy después? Después voy a Ezeiza. ¿Después de dónde salgo? O sea, está al revés, muchachos. Está al revés el texto. Está al revés. Me empieza diciendo que se va de su lugar natal, que se va primero de su país, después de su barrio, su provincia, y después que se va a la casa de sus padres. Está medio al berre esto. La lógica es que uno salga de la casa de sus padres, después va a hacer todo. La lógica... que va a ser un cambio muy grande. Te vas a ir bien. Bueno, este Lej Lejá, obviamente, está en este orden, porque nos quiere decir mucho más que lo físico. ¿Estamos de acuerdo? Nos habla mucho más que la valija que preparamos y que nos vamos de viaje. De hecho, el Midrash va a decir, ¿sí?, que Abraham en su vida pasa por 10 pruebas para llegar a su gran misión. Y la primera prueba es esta: moverse, salir de todo lo que conoces, salir de los lugares de confort, salir de las zonas conocidas. Arrancar. Porque salir de casa es fácil. Venimos todos para Mijay. Un sábado a la mañana. Salir de casa es fácil. Irse de vacaciones es re lindo. Ahora, salir de los lugares en los cuales estoy cómodo, salir de los lugares en los cuales conozco a todos, es un proyecto un poco más ambicioso. Ahora, la decisión de nuestros tiempos, de nuestras vidas y de nosotros tiene que ser estar en movimiento constante. Ese lej, esa palabra es ponete en movimiento. Ponete en movimiento. Y el ponete en movimiento es la palabra constante que tenemos que escuchar nosotros en nuestras vidas. Ponete en movimiento. Esa es la profundidad de la orden que le da al primer patriarca. No te me quedes donde estás. Uno alcanza metas, uno descubre, uno sueña con determinadas cosas y las alcanzan. Una vez que el camino sigue, no te podés estancar, no te podés quedar. Ese es el lej para nosotros también. Ese es el lej familiar, es el lej laboral, es el lej de amistades, es el lej de progreso que tenemos constantemente en la vida. Te tenés que mover, tenés que estar en movimiento. Y Rashi va a decir, que le agrega, que ese movimiento era para su bienestar y para su disfrute. O sea, te vas a mover para tu bienestar y para tu disfrute y a veces la vas a pasar mal, pero sabe que va a ser para tu bienestar y tu disfrute. Sabe que la recompensa va a ser mayor. La vas a percibir, la vas a ver, la vas a sentir al toque. Quizás no. Pero como decimos siempre, si lo miramos desde un dron, seguramente, y si cada uno de ustedes mira para atrás, procesos de aprendizaje de sus propias vidas, donde el obstáculo, el sufrimiento, la dificultad
los hicieron moverse y hoy están donde están, Baruch Hashem, contentos, felices o aún en camino para llegar, bienvenidos sean esas dificultades. Bienvenidos sean esos cambios. Entonces el nombre de la parashá en ese sentido nos marca todo lo que tenemos que hacer. El camino es obviamente el andar, pero nos falta la otra palabrita, el lejá, chin chon. Es un camino de doble vía. ¿Andá? Vaya. ¿Salís o entrás? El lejá es vete a ti mismo. Ahora te voy a mostrar cómo te vas a conocer. Ahora vas a tener la oportunidad y la posibilidad de encontrarte con lo que podés llegar a ser, que es mucho más que lo que estás haciendo. Y esa es una búsqueda constante para cada uno de nosotros. Pero aparenta ser que siempre tenemos que mirar para adelante. Y uno no puede mirar para adelante si no tiene los anteojos de mirarse para adentro. Si uno no se encontró a sí mismo. Y si en esa conexión no encuentra la conexión con el Kadosh Baruj Hu. Que en este caso le dijo a Abraham, estoy con vos. Y acá caminamos juntos. No se acordaba el refrán que dice nadie es profeta en su tierra, como que te tenías que ir para cumplir la misión. No, que no te haga acordar, porque el refrán viene de esto. Nadie es profeta en su tierra, y eso es clarísimo. Todos tenemos grandes viajes para hacer. Meartzejá, de una tierra, sí, claramente puede ser una tierra física, sale de su tierra, pero la palabra artzeja también tiene que ver con el razón, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con los deseos. Tenés que querer salir de ese lugar. Tenés que desear moverte de esos lugares. Tenés que buscar desintoxicarte de las limitaciones físicas. Y Artzeja, la tierra, está relacionada también con las basuras, con lo sucio, con las presiones. Salí de las cosas que deseaste hasta ahora porque tenés un montón de otras para moverte. De las cosas que... Ahí me dice que no. De las cosas que deseás. De las cosas que... El deseo es un motor de movimiento. Claramente. Cuando llegué... Esto es fácil. Cuando llegué a lo que tengo, ya no lo quiero más. Cuando al nene le compraste el juguete que quiso... Ya lo tiré. Ya está, quiere otro. Y no lo miren en el nene, mírenlo en nosotros. Entonces el deseo está, pero ese deseo te tiene que elevar. No te puede dejar limitado en determinados aspectos. Abraham estaba en un tiempo en el cual ya había comenzado con ese proceso de cambio. Bueno, va, ahora hacelo físicamente y movete. Moladetja. Molad está relacionado con los lugares de nacimiento. Los lugares de nacimiento, en el contexto muchas veces físico, tiene que ver con costumbres también, tiene que ver con historias, tiene que ver con el carácter y la personalidad de cada uno, de cómo enfrenta esos lugares. Seguramente todos hemos escuchado cuando viajamos alguna vez que los argentinos somos distintos a el resto de otras nacionalidades afuera. Somos besuqueros, somos más simpáticos, socialmente tenemos características propias, podemos decir argentino, podemos decir latino, porque los argentinos también tenemos otras formas. Yo me detengo en las positivas. Pero digo, uno viene con una carga que hace a lo cultural, que nos rodea, y que tiene que aprender también que cuando se mueve se tiene que despojar de algunas de esas cosas, porque adaptarse a otros lugares implica despojarse de eso. Por lo tanto, ese despoje tiene que existir. Y cuando te adaptas a ese lugar,
es una carga que te sacaste de encima. El no sentir que estás atado todavía a aquello que no pudiste soltar. Ayer lo decía Bri, muchas veces estamos en un lugar o queremos llegar a un lugar y no llegamos nunca. ¿Por qué? Porque estamos físicamente, pero no llegamos nunca. Conozco, y les voy a contar personalmente, cuando me fui a vivir a Paraná, ¿sí? 5 años que estuve como rabino en Paraná, los primeros, el primer año yo creo que volví a Buenos Aires todos los meses. Porque me tenía que hacer las uñas, porque tenía cosas, por cualquier cosa. Uno necesitaba volver a su lugar, pasa, necesitas volver a tu lugar. Cuando te vas adaptando, y ya encontré la manicura, y ya encontré todo lo que necesitaba alrededor, y ya no era venís para el cumpleaños de la prima, del tío, de cosas, porque y te vas adaptando, te hayas ido 50 kilómetros o te hayas ido 500 como me fui, es exactamente lo mismo, te fuiste. Esos procesos no solo tienen que suceder en cosas físicas, también suceden en proyectos de vida y en situaciones que atravesamos. Si tenés que dejar, y mi Beita Vija tiene que ver, obviamente, con todos los hábitos, mi Beita Vija, de la casa de tus padres. La casa de tus padres. ¿Cuántos mandatos traemos? Hagan una lista de los mandatos que tienen y cuántas horas se tuvieron que sacar de terapia. Para aprender a madurar. Para aprender a madurar. Para poder elegir. Para saber qué es lo que me enseñaron, saber de dónde vengo, pero a su vez tener la oportunidad o la posibilidad de elegir yo. ¿Dónde quiero? ¿Qué quiero? Estoy autorreferente. ¿Se pueden imaginar lo que fue decir que iba a ser rabina, no? En mi casa. Yo no sé ni hacer un brownie. No sé si. Yo no sé hacer ni un brownie. Ahí está. No sabe hacer un brownie. ¿De qué casa viene? Ahí tenemos. Ahí está. Relacionen. Pero, entonces, el tema de sacarte... de elegir quién sos, de elegir ser quién sos, es un proyecto individual en uno mismo, pero es el proyecto que nos trasciende a nosotros y que Abraham lo trasciende como parte de su nación. Es el encuentro con esas búsquedas que nos hacen sufrir, nos hacen encontrarnos con tropiezos, nos hacen bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir, como presenta la parashá, pero sin embargo entendemos y sabemos cómo termina el texto diciéndonos que engrandeció su nombre. El engrandecer su nombre, algunos lo leen obviamente con que seguimos hablando de Abraham hasta el día de hoy, como de tantos otros. Engrandecer su nombre es que le agrega una letra. Engrandece el nombre, le agregó una letra. Abraham pasa a ser Abraham. Y Sarai pasa a ser Sara. Reciben la braja de ahora estar acompañados con el Kadosh Baruj Hu en ellos mismos y en su proyecto. Y ahí es donde aparece Yitzhak. Ese Abraham y esa Sara son los que van a poder llegar a tener la braja de descendencia. Pero para eso hay que subir y bajar. Para eso hay que aprender a soltar. Para eso hay que estar en movimiento todo el tiempo. Y para eso hay que saber que ese movimiento personal que muchas veces hacemos, pensamos que únicamente influye en nosotros mismos. Es un proceso mucho más abarcativo, es un proceso mucho más complejo y nacional, que impacta no solo en los que tenemos cerca,
vincularmente, sino que en todo el pueblo de Israel. Desde ese lugar es que en esta parashá hemos recibido una tierra, hemos recibido un pacto, somos esos herederos, hagamos honor al movimiento que necesita esta evolución y este refinamiento para poder seguir diciendo que en el futuro y en el resto de las generaciones, como los legados que recibimos, hemos dejado no solo nuestro nombre, sino el nombre de un pueblo, de una nación y de un Kadosh Baruj Hu que nos trasciende a través de los tiempos. Shabbat Shalom. Yasher Koach para todos. Vamos a